Gracias a nuestro Padre Celestial, hemos llegado ya a la mitad de nuestro estudio sobre el libro de Marcos y ya hemos respondido a la pregunta: ¿quién es Jesús? Claro, a través de las enseñanzas y los milagros que nuestro Señor Jesucristo realizó desde el capítulo 1 hasta el capítulo 8. Ahora, inicia la segunda parte del libro de Marcos, donde comenzaremos a responder la segunda pregunta: ¿hacia dónde está yendo Jesús? Así que, bienvenidos al repaso de nuestra lección de escuela sabática, y te invito a que te quedes y nos acompañes hasta el final de este maravilloso estudio. Pero antes de entrar a la lección número 7, vamos a pedirle la dirección a nuestro Padre Celestial. Querido Padre, en esta hora vamos a abrir nuevamente tu palabra. Por favor, ayúdanos a comprender ahora la segunda parte del libro de Marcos. Ayúdanos, Padre, a poder acercarnos más a ti y estudiar más profundamente tu palabra. Te pido por cada uno de nuestros hermanos y hermanas que nos han acompañado hasta el día de hoy en el estudio de tu palabra, que puedas derramar tus bendiciones sobre cada uno de ellos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, el título de nuestro estudio para esta semana es Instruyendo a los discípulos, parte 1. Nuestro texto bíblico para esta semana está en San Marcos capítulo 8, verso 34, y dice así: Luego Jesús llamó a la gente y a sus discípulos y les dijo: Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Mis apreciados hermanos y mis apreciadas hermanas, esta semana estaremos estudiando sobre la instrucción de nuestro Señor Jesucristo a sus discípulos en cuanto al objetivo de su misión. Pero también veremos acerca del costo del discipulado y cómo evitar caer en pecado para así llegar al reino de los cielos. Así que vamos a entrar de lleno al repaso de nuestra lección con la primera parte con nuestro hermano Emerson. Gracias, hermano Armando. Sean todos bienvenidos una vez más al estudio de nuestra lección de escuela sabática. Esperamos que este estudio sea de mucha bendición para ustedes, queridos amigos y queridos hermanos. Vamos a iniciar con el estudio de la lección con la primera parte que lleva por subtítulo Viendo claramente. En esta parte vamos a ver que los discípulos pensaban que Jesús era el libertador mesiánico. Ellos pensaban que Jesús los iba a liberar de la opresión de Roma. Ellos aún no habían entendido cuál era la misión de Jesús, de que en realidad la misión de Jesús no era salvarlos de la opresión de Roma, sino que era salvarlos de la opresión del pecado. Entonces aquí vemos que Jesús tuvo que enseñarles que Él no era un libertador militar, como ellos consideraban. Entonces, en esta parte vamos a ver que Jesús opera un milagro para abrirle los ojos a sus discípulos en cuanto a la misión que Él tenía. Y para ello vamos a leer el libro de Marcos, capítulo 8, 22 al 26, que dice de la siguiente manera: Vino luego a Betsaida y le trajeron un ciego
y le rogaron que le tocase. Entonces, tomando la mano del ciego, le sacó fuera de la aldea y escupiendo en sus ojos le puso las manos encima y le preguntó si veía algo. Él mirando dijo: veo los hombres como árboles, pero los veo que andan. Luego le puso otra vez las manos sobre los ojos y le hizo que mirase, y fue restablecido y vio de lejos y claramente a todos. Y lo envió a casa diciendo: no entréis en la aldea, ni le digáis a nadie en la aldea. Como les estaba diciendo, en esta parte Jesús vemos que está operando un milagro, le está devolviendo la vista a un ciego. Lo primero que quiero que aprendamos en esta parte es que cuando el Evangelio de Marcos 8:22 empieza diciendo lo siguiente: y le trajeron un ciego. O sea, esa frase, y le trajeron, nos está dando a entender que fueron unos amigos quienes llevaron a este ciego a los pies de Jesús. Este es un ejemplo para nosotros hoy en día. Así como estos amigos tuvieron misericordia, tuvieron compasión de este pobre ciego, que lo llevaron hacia Jesús. Como cristianos, como seguidores de Cristo, nosotros también debemos de hacer lo mismo. Debemos de llevar a todos nuestros amigos, a nuestros vecinos, a los pies de Jesús, para que Jesús pueda restaurar su vida. Lo interesante de este milagro que Jesús realiza es que Jesús sana al ciego en dos etapas. Cuando Jesús le coloca dos veces la mano sobre el ciego, sobre los ojos del ciego. Y si ustedes pueden notar ahí, según el versículo 23, dice: le pusieron las manos encima. Esta es la primera vez. El versículo 24: él mirando dijo: veo los hombres como árboles, pero los veo que andan. Entonces, cuando Jesús coloca las manos sobre los ojos del ciego, él dice: sí puedo ver algo, pero veo los hombres como árboles. No, o sea, la visión no estaba restaurada completamente. Entonces dice el texto: le puso otra vez las manos sobre los ojos y le hizo que mirase. Entonces, si nosotros vemos en esta parte, Jesús, para sanar a este ciego, tuvo que colocarle las manos dos veces. La pregunta es: ¿será que Jesús no tenía poder para curar al ciego al colocarle una sola vez la mano? Por supuesto, Jesús es todopoderoso. Jesús bien lo podía hacer. Pero la pregunta es: ¿por qué dos toques? Es muy sencillo. El ciego recuperó su visión de manera progresiva, no de un solo, sino que de manera paulatina. Esto nos da a entender que así debe ser la visión en la vida cristiana. Jesús les estaba tratando de enseñar a los discípulos que estaban ciegos espiritualmente hablando y que poco a poco ellos iban a abrir los ojos y así iban a entender cuál era la misión de Jesús en este mundo. Que la misión de Jesús no era como lo ellos entendían, que era un Mesías militar, no era de esa manera. Por eso Jesús utiliza este milagro para mostrarles una gran verdad a los discípulos, que la visión es progresiva. También aquí nos muestra a nosotros ya como seguidores en este siglo XXI que estamos, que como seguidores de Cristo nosotros tenemos que crecer en la vida cristiana. Tenemos que entender las cosas paulatinamente a través de la comunión que tenemos con nuestro Señor Jesucristo, a través del estudio de la palabra de Dios, a través de la oración, trayendo una persona a Cristo. Es decir, cuando yo acepto a Jesús en mi vida como mi Salvador, ahí es donde yo empiezo a abrir mis ojos. Pero conforme pasa el tiempo, conforme la comunión, el estudio, la oración, mis ojos poco a poco se irán abriendo más y más a la luz de la palabra de Dios. Esto es lo que nos deja como enseñanza en esta primera parte del estudio de nuestra lección. Y concluye esta parte cuando Jesús
les dice lo siguiente, esto está registrado en Marcos 8, 27 al 30, dice, salieron Jesús y sus discípulos por las aldeas y Cesarea de Filipo, y en el camino preguntó a sus discípulos diciéndoles, ¿quién dicen los hombres que soy yo? Es una pregunta que Jesús le hace a sus discípulos. Ellos respondieron, unos Juan el Bautista, otros Elías y otro alguno de los profetas. Entonces él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy? Respondiendo, Pedro le dijo, tú eres el Cristo. Pero él les mandó que no dijesen esto de él a ninguno. Entonces aquí vemos a Jesús lanzándole una pregunta a los discípulos. ¿Quién creen que soy yo? Una cosa es la opinión de las personas, de los que están afuera, pero para ustedes, ¿quién soy yo? Entonces Pedro se levanta y le dice, tú eres el Cristo, es decir, Pedro está diciendo, tú eres el Mesías, tú eres el ungido. Te pregunto en esta hora, para ti, mi amigo, para ti, mi hermano, ¿quién es Jesús? ¿Quién es Jesús para ti? Posiblemente alguien puede decir, simplemente es un personaje que dividió la historia en un antes y después de Cristo, nada más. Pero para ti, ¿quién es? Yo te puedo decir que para mí Jesús es mi Salvador. Jesús es el Mesías, es la promesa que Dios nos dio para salvarnos del pecado. Entonces yo te pregunto, analiza esta pregunta. Para ti, ¿quién es Jesús? Así que mis hermanos, vamos a seguir estudiando la palabra de Dios y para ello pues le dejamos el tiempo a nuestro hermano Armando para que él nos pueda compartir la segunda parte de nuestra lección en esta hora. La segunda parte de nuestro estudio lleva por subtítulo El costo del discipulado. Saben, mis apreciados hermanos y mis apreciadas hermanas, hasta este punto ya los discípulos habían comprendido perfectamente que Jesús era el Mesías, el Hijo de Dios. Pero ahora Jesús empieza a revelarles el objetivo de su misión. Y eso es lo que dice San Marcos capítulo 8, verso 31. Dice así: luego comenzó a enseñarles, el Hijo del Hombre tiene que sufrir muchas cosas y ser rechazado por los ancianos, por los jefes de los sacerdotes y por los maestros de la ley. Es necesario que lo maten y que a los 3 días resucite. Cuando Jesús llamó a sus discípulos y les dijo, vengan en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Esa noticia no les trajo problemas. Sin embargo, ahora que Jesús les predice que iba a ser rechazado, que iba a padecer muchas cosas y que al final iba a ser muerto por los líderes religiosos y que al tercer día resucitaría. Ahora sí, esta noticia fue una noticia que impactó el corazón de los discípulos, a tal punto que Pedro quiso intervenir en cuanto a el cumplimiento del objetivo de la misión de nuestro Señor Jesucristo. Dice el versículo 32. Habló de esto con toda claridad. Pedro lo llevó aparte y comenzó a reprenderlo. Pero Jesús se dio la vuelta, miró a sus discípulos y reprendió a Pedro. Aléjate de mí, Satanás, le dijo. Tú no piensas en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Mis apreciados, Pedro se dejó usar por el enemigo con tal de interrumpir el objetivo de la misión de nuestro Señor Jesucristo, que era cumplir con lo que Juan dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ahora Pedro le dice que Jesús no llegara hasta la muerte, pero Jesús viene y le llama la atención y le dice, apártate de mí, Satanás, porque tus pensamientos no están conectados con el pensamiento divino.
tus pensamientos son pensamientos humanos, son pensamientos carnales de un hombre pecador. Saben, mis apreciados, tenemos que tener mucho cuidado de ser piedra de tropiezo para el avance de la misión de nuestro Señor Jesucristo, que es alcanzar a muchas almas a través de la predicación del Evangelio. ¿Y cómo podríamos ser piedra de tropiezo? A través de nuestras malas acciones en los lugares donde nos encontramos. Tenemos que tener mucho cuidado. Ahora, en el versículo 34 dice así: entonces llamó a la multitud y a sus discípulos. Si alguien quiere ser mi discípulo, les dijo, que se niegue a sí mismo, lleve su cruz y me siga. Miren lo que Jesús está ahora diciéndole a sus discípulos y a la gente, que todo aquel que quiera ser su discípulo, seguirle a él, debe de negarse a sí mismo. Ahora, ¿qué es negarse a sí mismo? Es despojarse de todo aquello que me impide a servirle a mi Señor Jesucristo. Todo aquello que es obstáculo para no hacer la voluntad de mi Padre Celestial. Un ejemplo, Jesús se tuvo que despojar de sí mismo, tuvo que dejar toda la gloria, la adoración, el ser Dios todopoderoso, y se hizo uno como nosotros. Eso es negarse uno a sí mismo, es someterse a la voluntad de Dios y dejarse guiar por la voluntad de nuestro Padre Celestial. Y luego Jesús viene y dice, tome su cruz y sígame. ¿Qué significa tomar la cruz? Significa perder la vida por amor a Jesús, por amor al Evangelio. Perder el trabajo, sufrir físicamente, quizás como Job, de que padezcamos enfermedades por amor a Cristo Jesús. Quizás perder financieramente hablando, o muchos hasta pierden la familia porque la esposa no acepta a Jesús, o el esposo no acepta a Jesús, o los padres los rechazan. Bueno, ese es el costo del discipulado. Entonces Jesús viene y dice que pueda tomar su cruz, es decir, avanzar a pesar de los problemas. ¿Por qué? Porque Jesús es nuestro ejemplo. Él no renunció a la cruz, aunque la cruz era un símbolo de humillación y era la peor manera de morir. Eso era para los peores criminales, pero Jesús decidió llegar hasta la cruz. Así que siga adelante. No sé qué es lo que usted está padeciendo, no sé qué problemas está teniendo, pero sé que si aquí sufrimos, allá reinaremos con nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Así que sigamos adelante y vamos a continuar con el repaso de nuestra lección. Continuando con el estudio de nuestra lección en la tercera parte, subtitulado La montaña y la multitud. En esta parte abarca el capítulo 9 del versículo 1 al versículo 29, aunque por cuestión de tiempo no vamos a leer todos los versículos. Del versículo 1 al versículo 10 habla acerca de la transfiguración de Jesús. El capítulo 9 empieza con una predicción de algunos que estaban con Jesús que no iban a morir sin antes presenciar el reino de Dios. Y esto ocurrió exactamente 6 días después, según la palabra de Dios, donde Jesús toma con él a Juan, a Santiago y a Pedro. Y cuando ellos suben al monte, Jesús se transfigura, se transforma. Y ahí es donde Elías y Moisés descienden al monte y empiezan a conversar con Jesús. Una escena maravillosa, una escena indescriptible. Después de eso, el versículo 11 al versículo 13, a la mañana siguiente después de la transfiguración de Jesús, los 3 discípulos, es decir, Pedro, Santiago y Juan,
se acercan a Jesús y le preguntan acerca de la venida de Elías, una profecía que estaba escrito por el profeta Malaquías en el capítulo 4, versículos 5 y 6. Jesús les responde de la siguiente manera, y él les dice, Elías ya ha venido. Cuando Jesús les responde esto, se estaba refiriendo a Juan el Bautista. Y Jesús les está diciendo, así como mataron a Juan el Bautista, así me van a tratar a mí. Solo que la diferencia es que al tercer día voy a resucitar. Después de eso, el versículo 14 al 29 nos habla de la curación de un endemoniado. Cuando Jesús finaliza la noche, según el versículo 14, los 9 discípulos que se habían quedado se encontraron con un muchacho que estaba endemoniado. Pero lo interesante es que ellos no pudieron sacar el demonio que estaba atormentando a este muchacho. Entonces Jesús viene y dice, ¿qué es lo que disputáis? Entonces uno de los de la multitud le responde, es decir, el padre, y él le dice, traje a mi hijo que tiene un espíritu inmundo, y lo traje a tus discípulos, pero no pudieron sacar el demonio. Entonces Jesús les responde de esta manera en el capítulo 9, versículo 19, y les dice, y respondiendo él les dijo, oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo. Ya después de eso, le traen al muchacho y Jesús le pregunta al padre, ¿cuánto tiempo le sucede esto al muchacho? Y el padre le contesta, desde niño. Y en el versículo 22, el padre dice, y muchas veces le echa en el fuego y en el agua para matarle, pero si puedes hacer algo. Aquí notamos que el padre está dudando acerca de Jesús, le dice, pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. O sea, a pesar de su incredulidad, él está pidiendo misericordia, está suplicando por ayuda. Pero Jesús le responde de esta manera. E inmediatamente Jesús le dijo en el versículo 23, si puedes creer al que cree, todo le es posible. E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo, creo, ayuda a mi incredulidad. ¿Cuántos de nosotros nos ha pasado como este padre? ¿Cuántos de nosotros hemos dudado acerca de las promesas de Dios? Y a veces uno ora, se arrodilla, pero se arrodilla con duda. ¿Será que Dios me va a contestar? ¿Será que va a responder lo que yo necesito, la necesidad por la cual estoy pasando? Mi amigo, mi hermano, yo te digo, Jesús siempre contesta, pero no siempre a nuestra manera. Jesús responde o contesta nuestras oraciones de 3 maneras: sí, no o espera. Pero Jesús siempre responde. Y el ejemplo lo vemos en este caso. A pesar de su incredulidad, es decir, aquí habían 2 problemas, el padre y el muchacho. El padre era incrédulo y el muchacho estaba poseído por un demonio. Pero a pesar de su incredulidad, Jesús le dice en el versículo 23 que hemos leído, si puedes creer al que cree, todo le es posible. Si tú necesitas algún milagro, arrodíllate, ora, suplica a Dios. Y quizás yo puedo decir, Dios mío, ayúdame en mi incredulidad. Ayúdame, responde mi oración. Estoy seguro que Dios puede hacer un milagro en tu vida. Así que vamos a dejar el tiempo a nuestro hermano Armando para que pueda continuar con el estudio de nuestra lección. Llegamos a la cuarta parte de nuestro estudio, bajo el subtítulo ¿Quién es el más grande? En San Marcos capítulo 9, verso 31 en adelante dice así: dejaron aquel lugar y pasaron por Galilea, pero Jesús no quería que nadie lo supiera, porque estaba instruyendo a sus discípulos. Les decía: el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres, lo matarán
y a los 3 días de muerto resucitará. Pero ellos no entendían lo que quería decir con esto y no se atrevían a preguntárselo. Mis hermanos y mis hermanas, aquí nuevamente Jesús vuelve a instruir a sus discípulos en cuanto al objetivo de su misión. En la primera predicción Jesús dijo que sería entregado y padecería por manos de los ancianos, de los jefes de los sacerdotes y de los doctores de la ley, y que al final lo matarían, pero al tercer día resucitaría. Ahora Jesús viene y nuevamente predice que sería traicionado, que sería entregado, y ya sabemos que fue por Judas Iscariote, el traidor. Sin embargo, los discípulos parece que no tenían interés en lo que Jesús les estaba diciendo, porque ellos ni siquiera entendieron lo que Jesús les estaba diciendo. Oh, mis apreciados que me escuchan, esto nos puede pasar a nosotros. Jesús ya nos ha predicho que volvería por segunda vez. Y Jesús dejó escrito en su palabra todas las señales que nos predicen la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Pero parece que nos está pasando lo mismo que a los discípulos, que no despierta interés en nosotros en prepararnos para la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Tenemos que despertarnos, tenemos que prepararnos más. ¿Por qué? Porque preparándonos siempre estaremos preparados para la segunda venida de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Ahora, el texto continúa diciendo en el versículo 33, llegaron a Capernaum. Cuando ya estaba en casa, Jesús les preguntó, ¿qué venían discutiendo por el camino? Oh, mis apreciados, aquí hay otra lección maravillosa para nosotros. Jesús, mientras se dirigía hacia Capernaum, él se adelantó un poco de los discípulos y él no escuchó lo que los discípulos venían conversando, venían discutiendo. Pero como él es Dios Todopoderoso, supo que los discípulos estaban discutiendo y sabía lo que estaban discutiendo. Esto me deja en claro que Jesús conoce perfectamente los secretos de nuestra vida. Jesús conoce lo que tú guardas en tu corazón por muchos años. Jesús conoce lo que estás enfrentando en tu matrimonio, aunque la iglesia no está enterada, aunque tus padres no están enterados, aunque tus hijos no se dan cuenta, pero Jesús sí sabe lo que estás enfrentando. Él sabe todas tus tristezas, sabe tus preocupaciones, Él sabe tus necesidades, aunque todo el mundo parece que no se da cuenta, pero Jesús sí. Ahora, miren lo que dice el siguiente versículo. Pero ellos se quedaron callados, porque en el camino habían discutido entre sí quién era el más importante. El texto bíblico dice que ellos se quedaron callados. ¿Por qué? Porque estaban avergonzados de que Jesús sabía que ellos venían discutiendo sobre quién era el más grande, el más importante entre los discípulos. Mis apreciados, usted y yo, al darnos cuenta de que Jesús conoce nuestros pecados, conoce nuestras acciones, conoce lo íntimo de nuestra vida que nadie sabe, nos avergonzamos o nos deberíamos de avergonzar ante nuestro Padre Celestial, ante su santidad, porque sabemos que somos viles pecadores. Pero Jesús se dio cuenta que ellos venían discutiendo de quién era el más importante. Mis apreciados, esto pasa muchas veces entre nosotros como pueblo de Dios, como iglesia. A veces queremos ser los más importantes en la iglesia. Queremos los puestos o los cargos, los privilegios más elevados y no queremos aceptar los privilegios
que para nosotros son de menor importancia. Pero sabes, esto en el reino de Dios no tiene cabida. ¿Por qué? Porque para Dios el más importante, el más grande, es aquel que dice el siguiente versículo. Entonces Jesús se sentó, llamó a los 12 y les dijo: si alguno quiere ser el primero, que sea el último de todos y el servidor de todos. Oh, mis apreciados, estas palabras son palabras duras de aceptar, duras de escuchar. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que el más importante, el más grande es aquel que es vuestro servidor. En otras palabras, que todo el mundo pueda asentarse y recibir sus alimentos de tus manos, que todo el mundo se haya servido y que haya ya disfrutado de un exquisito almuerzo, cena o desayuno, y por último, que se sirva usted y que se sienta y que pueda disfrutar de ese alimento. Pero yo te pregunto, ¿a quién le gustaría o a quién le gusta quedarse de último? A ninguno. A todos nos gusta ser el primero en sentarnos y que nos sirvan. Pero Jesús dijo, el más importante es el que sirve, el que se queda de último, ese es el más importante. Pero en el mundo es al revés. En el mundo el que tiene más, el que tiene dinero, el que tiene plata, ese es el más importante. Y el pobre, ese no sirve. En el mundo el que sabe más es el más importante y el que no tiene mucho conocimiento, ese no sirve. Pero en el reino de Dios es al revés. En el reino de Dios, todo aquel que es humilde y que de corazón, por amor al Señor, está dispuesto a servirle, ese es el más grande. Miren lo que dijo Jesús en el versículo 36. Luego tomó a un niño y lo puso en medio de ellos. Abrazándolo, les dijo: el que recibe en mi nombre a uno de estos niños, me recibe a mí. Y el que me recibe a mí, no me recibe a mí, sino al que me envió. Miren, al recibir a un niño tan humilde, es que dice que estamos recibiendo a Jesús y estamos recibiendo al Padre. Es decir, mis apreciados, lo que cuenta es la humildad, es no creerte la gran cosa, es no creerte que sin ti la iglesia no va a avanzar, que sin ti nadie va a predicar, nadie va a ser como tú. Mis apreciados, no nos equivoquemos. Nuestro conocimiento, si no hay humildad, no sirve. Nuestros talentos, por más hermosos que sean, sin humildad, de nada sirve. Ahora, ¿es importante prepararnos? Sí, hay que prepararnos, pero siempre y cuando que aprendamos a ser humildes para honra y gloria de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Ahora, en los últimos versículos dice: Maestro, dijo Juan, vimos a uno que expulsaba demonios en tu nombre y se lo impedimos porque no es de los nuestros. ¿Se acuerdan que un hombre trajo a un hijo a los discípulos para que le expulsaran el demonio y los discípulos no pudieron? Pues sabes, ahora los discípulos ven a unos que estaban expulsando demonios que no eran del círculo de los discípulos. Yo me imagino que se llenaron de celos y de tristeza. ¿Cómo es posible que ellos no son de los nuestros y están haciendo lo que nosotros debimos de haber hecho por estar con Jesús? Pero ahora, miren, ellos están haciendo. Vamos, impidámosle. Pero ellos se equivocaron. ¿Por qué? Porque Jesús viene y les dice: no se lo impidan, replicó Jesús. Nadie que haga un milagro en mi nombre puede a la vez hablar mal de mí. El que no está contra nosotros está a favor de nosotros. Les aseguro que cualquiera que les dé un vaso de agua en mi nombre por ser ustedes de Cristo, no perderá su recompensa. Jesús les dijo: no se lo impidan, porque el que no está contra nosotros está a nuestro favor. Es decir, todo aquel que hace las cosas para honra y gloria de Dios, mientras no nos ataque, mientras no está en contra, pues está
a nuestro favor, está colaborando, está ayudando para el avance del evangelio. Pero usted y yo no lo vemos así. Usted y yo muchas veces pensamos y creemos que somos los únicos que deberíamos de predicar la verdad, de predicar la palabra de Dios. No nos equivoquemos. Jesús tiene obreros en diferentes partes del mundo y en diferentes religiones que proclaman la palabra de Dios. Y hay que agradecerle a Dios porque están dando a conocer el evangelio de salvación. Ahora, Jesús viene y dice que todo aquel que brinda una ayuda para el avance del evangelio, para apoyar el ministerio, dice que su recompensa estará en el reino de los cielos. Que delante de Dios eso no pasa por alto. Dios ve y sabe quién brinda una mano para colaborar en el avance de su evangelio. Así que, mis apreciados, ¿quién es el más grande? Es aquel que con toda humildad hace las cosas por amor al Señor y para la honra y la gloria del Señor. Y no hay que ser piedra de tropiezo para los obreros del Señor, sino más bien colaborar para el avance de su palabra. Así que sigamos adelante. Ya el Señor nos está instruyendo para ser un verdadero discípulo conforme a su voluntad. Vamos a la última parte de nuestro estudio. Hemos llegado a la última parte del estudio de nuestra lección de escuela sabática, con el subtítulo La persona sana en el infierno. Para ello vamos a leer Marcos en el capítulo 9, versículo 42 al 46. Dice de la siguiente manera: cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeñitos que creen en mí, mejor le fuera si se le atase una piedra de molino al cuello y se la arrojase en el mar. Si tu mano te fuera ocasión de caer, córtala. Mejor te es entrar en la vida manco que teniendo dos manos ir al infierno, al fuego que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Y si tu pie te fuera ocasión de caer, córtalo. Mejor te es entrar en la vida cojo que teniendo dos pies ser echado en el infierno, al fuego que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos muere y el fuego nunca se apaga. Es interesante que este versículo 42 empieza diciéndonos acerca de los pequeñitos. Cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeñitos, no se refiere a un niño, se refiere a los nuevos creyentes, es decir, están comenzando. Es una advertencia para nosotros, para ti, mi hermano, que tú eres un líder, eres un maestro de la palabra de Dios. Entonces, ¿cuál es la advertencia que se nos da? Aquí se nos da la responsabilidad de velar por los más pequeñitos, es decir, por los nuevos conversos. Y después el versículo 43 dice: si tu mano te fuera ocasión de caer, córtala. Aquí nos damos cuenta, la palabra clave, la expresión clave que aparece es ocasión de caer. Entonces aquí es donde tenemos que sacar algunas frases. ¿Será que Jesús estaba enseñando a la gente mutilarse? ¿Amputarse las manos, los pies, sacarse los ojos? O más bien, Jesús, ¿será que estaba enseñando de la existencia de un infierno en donde el fuego no se apaga, en donde el fuego sigue ardiendo eternamente? ¿Será que Jesús enseñó estas dos cosas con estas palabras que están registradas en el libro de Marcos? De ninguna manera. Jesús no está tratando de enseñarnos estas dos cosas. En primer lugar, cuando Jesús le dice a las personas: si tu mano te fuera ocasión de caer, córtala. Si tu pie te fuera ocasión de caer, córtala. Es mejor entrar en el reino siendo manco, siendo cojo.
Lo que está diciendo la palabra de Dios no es que nos mutilemos de ninguna manera. Lo que pasa es que Jesús está hablando de una manera figurativa. Lo que Jesús en realidad está diciendo es que controlemos nuestros pensamientos, porque ahí es de donde viene el hacer lo malo. Todo viene en la mente. Entonces Jesús les está diciendo, controlen sus pensamientos. Aparte de eso, aquí Jesús nos está diciendo el acto de sacarse un ojo, el acto de cortarse la mano, el acto de cortarse los pies. Lo que en realidad está queriendo decir Jesús es, abandonemos todas las cosas que nos aten a este mundo, todo lo que puede impedir que entremos en el reino de los cielos. Ese es el significado de estas expresiones que Jesús está diciendo, que abandonemos todas esas cosas que nos ate. Un ejemplo puedo mencionarles, la música. Una música que no está alabando a Dios, que es una música mundana. Eso me puede alejar, me puede separar de Dios. Entonces yo tengo que abandonar todo lo que me separa de Dios. Y el segundo punto, cuando Jesús expresa lo siguiente, en el infierno al fuego que no puede ser apagado. Aquí Jesús no nos está enseñando de un infierno en donde el fuego arde para siempre. Lamentablemente, hoy en día, dentro del cristianismo, hay muchos que creen en la existencia de un fuego del infierno que arde, que va a arder por todos los siglos, es decir, eternamente. Los que serán echados ahí serán atormentados eternamente. Pero eso no va de acuerdo a la Biblia, no está en armonía con la Biblia. Claramente la palabra de Dios nos enseña. Cuando Jesús expresa esta parte, cuando se refiere al fuego del infierno que no puede ser apagado, lo que está diciendo acerca del fuego eterno no está hablando de la duración, está hablando de la consecuencia, del resultado. El resultado de este fuego será eterno. No está hablando del tiempo que va a arder por todos los siglos. Eso no va con la palabra de Dios. Es como por ponerles un ejemplo. Mientras que un grupo está gozando del cielo, pero en el otro lado están atormentando. O sea, eso no va con el carácter de Dios. Eso es contrario a la palabra de Dios, pero es lo que mucha gente enseña hoy en día. El infierno es algo real según el libro de Apocalipsis, pero no está ardiendo a nuestros días como algunos creen que está ardiendo debajo del mundo. Incluso algunos dicen que han ido a ese infierno, han tenido visiones. Eso es mentira, pues. La palabra de Dios sí nos enseña que habrá un infierno, sí. El diablo será echado ahí en ese lago de fuego juntamente con los que no acepten el amor de Jesús. Van a ser echados allí. Y para entender esta expresión de Jesús cuando dice el fuego que no puede ser apagado, incluso esta expresión también aparece en el libro de Apocalipsis cuando habla del fuego eterno. Entonces muchos malinterpretan esa parte, pero cuando vamos al libro de Judas, en el capítulo 1, versículo 7, dice de la siguiente manera: como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra la naturaleza, fueron puestas, por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. Noten, nuevamente aparece esta expresión fuego eterno. Ahora yo les pregunto, ¿Sodoma y Gomorra fueron consumidos por el fuego? Sí, según el libro de Génesis. Pero también les hago otra pregunta. ¿Será que Sodoma y Gomorra hoy en día en las tierras bíblicas, será que siguen ardiendo? No, no están ardiendo. Entonces, ¿por qué es que Judas dice el castigo del fuego eterno? No se refiere a la duración, se refiere al resultado, que el resultado fue definitivo, a la consecuencia de este fuego fue eterno. Y esto nos llega a entender aquella persona que no deja las cosas que lo atan a este mundo, tristemente va a parar en este infierno.
ese infierno donde serán consumidos, pero el fuego se va a apagar cuando termine de consumir a las personas juntamente con el diablo. Esto es lo que nos enseña la palabra de Dios. El fuego tendrá un límite. Y esto lo concluimos con Malaquías cuando dice que el pecado no quedará raíz ni rama. El pecado no volverá a levantarse. El fuego se va a consumir juntamente con los impíos. El fuego está preparado para el diablo, no para mí, no para ustedes, mis amigos. Por eso yo te invito en esta hora, si aún no has entregado tu corazón a Jesús, yo te invito, acepta a Jesús, pero por amor, no por miedo al infierno, porque también eso sería equivocarnos. Jesús te invita para que te acerques a Él por amor, para no sufrir de las consecuencias del infierno. El infierno fue preparado para el diablo, no para ti, tampoco para mí. Así que Dios nos invita a dejar todo aquello que nos aleja de Jesús, de nuestro Señor Jesucristo. Ya para ir culminando, dejo el tiempo a nuestro hermano Armando para que pueda finalizar con el estudio de nuestra lección de escuela sabática. En esta primera parte de las instrucciones de nuestro Señor Jesucristo a sus discípulos, hemos comprendido que el objetivo de la misión de nuestro Señor Jesucristo fue llegar hasta la cruz, con el único fin de que usted y yo podamos alcanzar la vida eterna, podamos obtener el perdón de nuestros pecados. Y si queremos ser verdaderos discípulos de nuestro Señor Jesucristo, tenemos que seguir su ejemplo, despojarnos de nosotros mismos, negarnos, dejar todo aquello que nos impide a seguirle, a hacer su voluntad y ser humildes de corazón, obedeciéndole, sirviéndole a nuestro Señor y Salvador Jesucristo, y con su ayuda evitar a no ser piedra de tropiezo para otros y no estar acariciando el pecado con la ayuda de nuestro Padre Celestial, porque usted y yo no podemos lograrlo. Así que, mis apreciados, sigamos adelante, luchemos con la ayuda y el poder que proviene de la presencia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Recuerda, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, dijo el apóstol Pablo. Ahora, no se olviden apoyarnos con su like, con su comentario aquí abajo y con compartir nuestro video para que otros puedan alimentarse y al mismo tiempo otros conocer el mensaje de salvación eterna. Y a usted, mi apreciado hermano y mi apreciada hermana, si está aquí por primera vez, le invito a que se una a nuestra familia espiritual, solamente oprimiendo el botoncito donde dice suscribirse, activar la campanita de notificación para que usted sea el primero o la primera en ver nuestro próximo video. Así que muchísimas gracias por tu apoyo y por habernos acompañado hasta el final de nuestro estudio. Que Dios les bendiga, que Dios los acompañe y que Dios haga prosperar todo lo que toque en sus manos durante esta semana. Nos vemos en la lección número 8. Bendiciones y hasta la próxima.